deberían terminar. Hay segundos que tendrán que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo.
Muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos amigos y hermanos de la comunidad carismática Voz Cristiana. Hoy estamos una vez más reunidos para meditar en la palabra del Señor. Esta palabra que es tan agradable, tan buena y tan perfecta. Hoy vamos a tener un tema importantísimo. Este tema está dentro del contexto del quehacer cotidiano, el quehacer diario, y lo he titulado, más o menos en este contexto: vivamos conforme al plan de Dios. En otras palabras, aprendamos a descubrir para vivir el día a día de nuestros días. A veces suena difícil de entender, ¿verdad? El día a día de nuestros días suena algo interesante, pero tiene una idea cabal, que es aprender a hacer lo que está dentro de la voluntad de Dios. Esto es importante para ti, para mí, y lo iremos desarrollando a lo largo de esta nuestra meditación. Y vamos a empezar, como siempre lo hacemos, con una oración. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque no hay nadie como tú, amado Dios. Y entendiendo esto, nosotros tenemos la certeza y la confianza que en medio de todos estos problemas que nos están rodeando, de todas las cosas que se dicen, de las cosas que se hacen, hemos tomado una decisión. No vamos a vivir conforme a lo que vemos, Señor. Vamos a vivir conforme a lo que tú nos hablas, a lo que tú nos enseñas en tus sagradas escrituras. ¿De qué temeré? ¿De peste nocturna? La palabra me dice que no, que puedo confiar en ese Señor, que todo lo puede, todo lo hace. Pero por favor, amados, esto, pongámoslo delante del Señor, pero en nuestro cotidiano obedezcamos todo aquello que nos recomiendan, que es para el bien de los demás. En eso expresaremos el amor tanto a Dios como a nuestros hermanos. Gracias te damos, Señor, porque pones eso en nuestro corazón y podemos entre todos, Señor, entre todos y cada uno de tus hijos, poder hacer tu santa y preciosa voluntad. Hemos orado conforme a lo que dice tu palabra, Señor. Hemos orado en tu presencia, hemos orado clamando tu nombre, y hoy nos sentimos felices porque tú estás con nosotros, y esta noche nos llevarás a poder conocer estos preciosos misterios de tu palabra. Y todos decimos amén. Bendito sea el Señor, que nos da un día más de vida, y que todos y cada uno de nosotros somos capaces de poder mirar con esperanza lo que está a nuestro alrededor, y viendo sobre todo que existen oportunidades. Que el Señor nos ayude, nos bendiga, a que a través de estas circunstancias podamos ir cumpliendo con todos los requisitos que debemos ir alcanzando para tu realización personal, como también para tu realización ministerial. Bueno, hoy día, trayendo el saludo de toda la familia pastoral para todos y cada uno de ustedes, preciosos amigos del YouTube, del Facebook, del Instagram, que nos están escuchando, y que nosotros nos sentimos muy felices de poder llegar hacia ustedes. Gracias por vuestro tiempo, gracias porque son capaces de poder detener un rato el tiempo y poder meditar en las cosas importantes que Dios nos enseña. Gracias, preciosos hermanos también de la comunidad carismática Voz Cristiana, que en ese seguir a la voluntad de ese Dios maravilloso somos capaces de mirar con esperanza lo que viene por delante. La palabra nos dice que lo mejor está por venir, y nosotros decimos a eso amén. Bien, hoy día vamos a caminar con un verso clave, que es el verso de Colosenses capítulo 1, del verso 9 al verso 14. En realidad, aquí vamos a centrar nuestra meditación. Empieza diciendo en el
capítulo 1, en el verso 9 del libro de Colosenses, dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Esto en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortaleciéndoos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino del amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Bendito sea el Señor, que nos da una palabra tan hermosa, sobre todo que quizás en unas 15 o 10 líneas, ¿no? Podemos tener toda una idea clara de aquello en lo que quiere tu Dios que nosotros andemos delante de Él. Aquí hablando proféticamente, en este caso por Pablo, y Pablo en ese grupo que él tenía, en esos ministros que rodeaban la vida de Pablo, con quienes desarrollaba tareas ministeriales, dice que una vez que oyeron que nosotros nos habíamos convertido, ¿ok? Entonces dice Pablo que desde allí ellos, o sea, todo este grupo empezó a orar. ¿Pero para qué? Para que seamos llenos. Recuerden, por favor, la llenura del Espíritu Santo, como muchos a veces tienen por entendido, pues no tiene sentido si tú crees que el Espíritu Santo viene a ti. Yo te pregunto, ¿crees que el Espíritu Santo va a enviar primero su bracito, luego el otro bracito, la otra piernita, luego su cuerpito? O sea, va a ir llenándose. ¿O nos es más claro pensar que cuando Dios hizo de nosotros ese templo, o ignoráis vosotros que sois el templo del Espíritu de Dios? ¡Qué tremenda declaración!, ¿verdad? O sea, nosotros somos la residencia del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no viene por pedacitos. Y mañana va a decir: voy a ir un poquito más, voy a llenarlo más y más y más. Esa es una idea más humana, basada quizás en el tanque de gasolina, en una idea tan impersonal que comparan a Dios con la gasolina. Y cuando alguien dice: he tanqueado full, bueno, eso no es porque la gasolina sea mejor si está llenita, sino porque dispones de dinero. Miren la idea del pensamiento y la filosofía humana. Obviamente, esto no es lo que Dios explica. Pero aquí no está diciendo que seamos llenos del Espíritu, por favor. Aquí está diciendo llenos del conocimiento de su voluntad. Es que la voluntad de Dios no es algo que lo vas a ir aprendiendo así, ya está, ya conozco todo. No, vamos a ir descubriendo. Y Dios va a permitir que vayas descubriendo su voluntad. A eso se llama sabiduría. A eso se llama inteligencia espiritual. Entonces, por favor, no es que yo conozca mucho la palabra y me crea con una inteligencia espiritual. No. Es la cantidad y la calidad de esos pensamientos que Dios permite que nosotros podamos elaborar para interpretar lo que nos pasa, lo que de repente puede estar aquejando a un hombre, a una mujer,
para que podamos llevar adelante una consejería, inteligencia espiritual, sabiduría. Entonces, todo esto tiene un propósito. ¿Para qué tú tienes que tener el conocimiento de la voluntad de Dios? Para que primero podamos andar como es digno del Señor. Y casi siempre yo traigo a reflexión la siguiente analogía o paralelo. Imagínense, alguien es adoptado por el rey. Entonces, a partir de ese momento, esa persona se convierte en príncipe. Y si es príncipe, entonces tiene que actuar con todos los protocolos. Ahora que es tan de moda hablar de estos protocolos. Antes era solamente ligado a ciertas formalidades que se hacían dentro del tratamiento a los reyes, a las autoridades, a los dignatarios, qué sé yo, ¿verdad? Pero ahora dice, para que seamos dignos de andar como hijos de Dios. Entonces, todo esto de la inteligencia y de la sabiduría tiene un propósito. Que tú y yo aprendamos a ser cada día más dignos del Señor. Estamos hablando de que la gente al mirarnos no diga, estos son los que siguen a Dios. Estos que hacen esto, aquello, lo otro. Y claro, les hago una pregunta, ¿quién de nosotros todavía puede decir que es perfecto? Yo no lo soy, como quisiera decirlo, pero no lo soy. Hay momentos en que mis emociones todavía me gobiernan. Y a veces por eso no doy tan buen testimonio como todos quisiéramos darlo. Bien, es que todo esto va a redundar en eso que se llama llevar fruto. Entonces, miren, Dios quiere que todo eso, que es el conocimiento de su voluntad, sea el camino por el cual tú prontamente puedas dar fruto, prontamente seas fortalecido, prontamente pueda vivir en ti la potencia y la fortaleza de la gloria de Dios. Y me dirás, ¿cómo va a vivir en mí? Porque Él está en ti. Ahora, lo que tenemos que hacer es de que Dios emerja de dónde está. ¿Y dónde está? En ti. ¿O ignoráis que sois vosotros el templo del Espíritu de Dios? Entonces, esto nos da cierta condición. Esto nos va a dar la condición de ser aptos. ¿Y aptos para qué? Para participar de la herencia de los santos, de los... O sea, es aquí donde a veces no logramos precisar bien el concepto. No vas a producir tú algo. Todo lo que nosotros producimos no tiene mayor sentido. Siempre tiene que desecharse. Pero aquello que es conforme a la voluntad de Dios y que Dios te inspira para hacerlo y que Dios te guía para hacerlo, entonces esas son las cosas maravillosas de las que estamos hablando. Son las que te permiten vivir como es digno de Dios. Bien, mire, este es el verso, o los versos, perdón, con los cuales vamos a hacer nuestra meditación. Bien, como apoyos de estos versos tenemos Éxodo 20 del 1 al 17, el Salmo 16 en el verso 11, el Salmo 32 del 8 al 11, luego también tenemos Proverbios capítulo 3 del 5 al 8 y este que sí es importantísimo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del verso 1 al verso 5. Bien, vamos entonces, y ahora sí entremos en nuestra meditación. Hemos hecho un preámbulo en donde hemos visto qué es, para qué sirve, cómo se usa y qué es lo que Dios quiere que esto pase con nosotros. ¿Ok? Eso lo hemos dicho hace un instante. El conocimiento de la voluntad de Dios
abre las puertas para que tú y yo podamos ser, conforme a la voluntad de Dios, esos hijos de luz que ya no servirán a las sombras, sino producirán luz a todas las naciones. Bien, algunos creyentes, y ahora vamos a hablar primero de la parte inicial, algunos creyentes después de ser salvos casi siempre se preguntan de algo. Pareciera que el ser salvo es ya todo. Y hay muchos que se han quedado allí, se han estacionado. ¿Cuál es su tarea? Ir, buscar y traer gente. Y muy bien, la gente ya es salva. ¿Y ahora? ¿Cuál es el próximo paso que debemos dar? ¿Es solo que tenemos que aprender a asistir a la iglesia y después esperar ir al cielo? Esos son los paradigmas con los cuales debemos vivir como cristianos. Y a veces no nos damos cuenta de que esto es lo que está ocurriendo con mucha frecuencia. Tanto es así que da pena ver que muchos, en realidad, muchos de los hijos de Dios, estamos quizás mirando en una perspectiva muy poco eficiente este hecho de que, pues penosamente, nuestra vida no está siendo esa vida de modelo con la cual nosotros deberíamos enseñar con nuestro testimonio. Bien, pero para dar respuesta, ¿cuál es el siguiente paso a dar después de la conversión? Y no solamente quedarnos en la iglesia para esperar ir al cielo. No, lo que tenemos que aprender es aquello que enseña la palabra. La palabra nos da toda una guía sobre la vida cristiana, pero creo que en muchos casos no lo consideramos. Porque lo primero que aquí ocurre es de que hemos cambiado de condición. Ya no soy hijo de uno más de este mundo. Ahora tú y yo somos hijos de el Dios Todopoderoso. Y debemos aprendernos a portar como hijos de ese Dios Todopoderoso. Y es que muchas veces hemos considerado que, bueno, seguramente Dios tiene propósitos y planes para algunos. Y los demás tenemos que estarnos ahí esperando a ver si tenemos alguna tarea que Dios puede darnos. ¿Cuántas de las personas que conozco, quizás a veces por diálogos tontos que tenemos en la iglesia, hacemos ver que hay pocos elegidos, aunque muchos son los llamados? Una manera tan torpe de explicar eso que está escrito. Cientos de personas dicen, no, es que hay unos cuantitos nada más que tienen que servir a Dios. Perdón, todos somos hijos de ese Dios Todopoderoso. ¿Ok? Entonces, nuestro Padre Celestial, entiéndelo, desea, quiere, anhela que tú y yo conozcamos su voluntad. El mayor de los inconvenientes es, pues, aquello que da pena. Queremos que nos den la vida por receta. Queremos lo fácil, no queremos esforzarnos. Estudiar la palabra, que otros lo estudien, luego me lo traduces y me lo pones en facilito. ¿Se dan cuenta que esa es una tendencia que hoy está ganando posicionamiento dentro de la iglesia del Señor? ¿Y crees que eso es trabajo del Espíritu Santo o es trabajo del enemigo? El statu quo y la comodidad es algo que no viene de Dios, viene del diablo. Entonces, miren, está muy claro en la palabra y nos los explica cuáles son los planes de Dios para los creyentes. Miren, lo dice en Colosenses 1:9.
por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. ¿Eso qué quiere? Primera tarea. ¿Por cuántas personas estás orando tú que ahora ya eres un hijo de Dios? No, yo estoy esperando más bien que oren por mí, porque yo no sé orar. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Oh, sí, yo sé orar, pero pareciera que el Señor no me oye. Entonces, a ver, ¿te parece que eso es tener conocimiento de la voluntad de Dios? Alguien que piensa de esa manera podría expresar sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora ponte a pensar cuántos de los creyentes creen esto. Poquitos son los que deben ser verdad. Es que hay muchos que quieren ser del cuerpo de Cristo, hijos de Cristo, pero no quieren trabajar. Dicen, no, tengo que hacer mis cosas. Tengo que dedicarme a las cosas que Dios me ha puesto como responsabilidad, mi familia, y yo tengo que trabajar por mi familia. ¿Quién se va a ocupar de mi familia? Y el Señor seguramente te mira así y te dice, oye, yo te he dicho y te he hablado de la familia de la fe, que es la más importante, y tú te vas por la familia, tu familia. ¿Cuántos de tu familia no me aman? Te dirá el Señor. ¿Tu pareja me ama? ¿Tus hijos me aman? Y me estás diciendo que estás poniendo todos tus esfuerzos por dar las mejores comodidades a aquellas personas que no me aman. Duro, ¿verdad? Muy duro, sí, lo sé. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque te ven a ti de ejemplo, que te pones a hacer las cosas que no son trascendentes como que los fueran. Entonces, el conocimiento y la llenura de este conocimiento sobre la voluntad de Dios, pues nos da la sabiduría de saber qué hacer. Ahora, por favor, en la casa del Señor también, nadie quiera hacer su voluntad. En la casa del Señor se va a hacer la voluntad del Señor. ¿Qué dirías tú en tu casa? ¿Se va a hacer la voluntad del Señor? ¿O se va a hacer tu voluntad? O mejor, tú no tienes voluntad. La voluntad de tu pareja, la voluntad de tus hijos. Bien, entonces aquí nosotros vemos cómo esta sabiduría y esta inteligencia, ¿no?, tiene que ser la que nos ayude a vislumbrar hacia dónde están los frutos, pero los frutos de toda buena obra. ¿Has podido comprender si tu hijo es digno de todas las cosas que tú le das? Ay, sí, estudia. Es muy lindo saber que nuestros hijos estudian. Yo me gozo de que mis hijos estudian. Y miren, ya han terminado varias cosas y prosiguen estudiando. Y me gozo. Pero eso no significa de que me dejen a Dios. Ya cuando sea viejito voy a estudiar esas cosas, ¿sí? ¿Crees tú que el conocimiento de Cristo está diseñado para que nosotros lo apliquemos, o por lo menos lo conozcamos cuando seamos ya viejitos? Como quien cumple un requisito. ¿Cómo vamos a hacer que la gracia del Padre, la gracia de Dios, venga sobre nosotros? ¿No será que se haga la voluntad de Dios en nuestro hogar, en nuestras vidas? Así nos dice esa oración que nos enseñó Jesús. ¿Y quién te ha dicho que eres libre y que tú estás exento de esos conceptos que está
enseñanza de la palabra de Dios a través de Jesús nos fue dado. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de lo que nos dice Colosenses capítulo 1 del verso 9 al verso 12, quiero que entendamos. Este verso bíblico describe lo que Dios quiere para nosotros. En todo lo que ahí dice, no dice es que esto yo quiero para mí, y si me lo das a mí, bueno, yo te puedo dar alguito. Bueno, pero entonces vamos a... le llaman disectar. Muchos no entienden este término. Pero disectamos un pollito en las presas en las cuales vamos a comer. ¿Está bien? Si tienes la gallina y ustedes son 12, pues partiremos la gallina en 12 trozos, ¿verdad? Aquí lo que vamos a hacer es este tema de Colosenses capítulo 1, lo vamos a diseccionar en solo 3 partes, porque es más o menos lo que nos trata de dar a entender ideas claras Dios. Primero, enfatiza en el deseo que Dios tiene porque Él quiere, Él anhela que tú y yo conozcamos la voluntad de Dios, o sea, su voluntad. Segundo, debemos vivir cada día para el Señor. No pienses que el Señor tiene que vivir cada día para ti. ¿En qué parte del Evangelio has podido entender eso? Creo yo que es tiempo de hacer correcciones. Y si hasta hoy hemos venido de una manera no tan sabia vivir, pues por favor, seamos prácticos. Tercero, no solo debemos conformarnos, en ser bautizados, de repente en asistir a la iglesia, recibir un cursito, otro cursito, y ahí quedarnos. ¿Cuándo vas a poner por obra lo que has aprendido? Esta mañana, pastora decía una verdad muy grande. El amor no se enseña, el amor no se medita, el amor no se muestra. El amor tenemos que aplicarlo, tenemos que vivirlo, tenemos que otorgarlo. El amor no son palabras, son acciones. ¿Cuántos sustentan su amor en muchas palabras? Oh Señor, cuánto te amo, cuánto. ¿Sí? Y se pasan toda la vida diciendo eso. ¿Qué va a sacar ese pobre hombre o esa pobre mujer? Si toda la vida ha dicho que lo ama, pero no le ha dado un día de testimonio a Dios de que esas palabras tienen un asidero real. ¿Quién le creerá? ¿Dios? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hemos sido creados por Dios y hemos recibido este segundo nacimiento, porque Dios, en todo ese nuevo equipamiento que nos ha dado cuando nos ha hecho sus hijos, nos ha dado personalidades, nos ha dado destrezas únicas a cada uno. Por tanto, entonces, nuestro Padre Celestial tiene un plan particular, específico, para cada uno de nosotros. No es que Dios quiere que te compares y digas, no, yo voy a ser mejor que este. ¿Qué sentido tiene eso? La comparación, la igualación, la superación. ¿Qué cultura más grande dentro del cuerpo de Cristo? No estamos en competencia en el cuerpo de Cristo. Tú aprendes a hacer lo que tienes que ser y empieza a dar aquello que tienes. Ay de ti que te metas en camisa de 11 varas, que quieras hacer cosas a las cuales Dios no te ha llamado. Entonces, ¿cómo sé que Dios me ha llamado? Vas a darte cuenta, vas a tenerlo en el corazón. Y te vas a darte cuenta que las cosas que hagas, a veces al principio vas a tener obstáculos,
¿Por qué? Porque Dios quiere que sepas que tienes el punche necesario para salir adelante. Muchos piensan que Dios tiene que hacerlo todo facilito. En ninguna parte en la palabra dice que en este mundo todo será bonito y facilito. Por el contrario, nos dice, en este mundo hallaréis, ¿qué cosa? Aflicciones, tribulaciones, angustia. Ay, Señor. Sí, pues, es que a veces es mejor estar con Dios que estar aquí. Pero no sé, a veces nos gusta estar aquí, aunque la estemos pasando mal, que estar allá en la presencia del Señor. Y justo hoy vamos a hablar, porque hay un temita que aquí se ha colado bonito, y vamos a hablar de cómo se hacen las confusiones tantas personas que hablan y dicen que conocen de la palabra. Pero eso no me voy a adelantar. Entonces Dios, recuerda, nos conoce a cada uno. ¿Por qué? Porque tenemos un diseño particular, un plan que está diseñado y equipado para esa vida que nosotros estamos llevando. Y esto Dios lo tuvo planeado antes de la fundación de todo lo que existe. Por tanto, por favor, nunca subestimes a Dios pensando de que Dios se olvidó de ti. El que se olvida de Dios somos tú y yo. Él jamás. Bien, pero entonces ahora vamos a ir discriminando cosas importantes. Por ejemplo, hay 3 aspectos de la voluntad de Dios. El primer aspecto lo vamos a llamar hablando que Dios nos conoció desde antes de la formación de todo lo que existe. Porque vamos a decirlo, el primer aspecto de estos 3 que vamos a citar, lo primero es su voluntad predestinada. Recuerda que Él nos llamó por nuestro nombre antes de aquello que este premio Nobel, ¿no? Que dice que venimos de la explosión de una nova, que en italiano significa de una nueva, pero suena tan bonito en el castellano, nova. Y dice, no, eso es la explosión, es el choque, es la energía cinética que ha generado una... Bueno, se explican de tal manera que les digo que hay que tener una inventiva, como alguien diría, hay que fumarse de la buena para tener una imaginación así. Y claro, el premio Nobel, pues hay que dárselo a aquel que tenga tremenda imaginación. El Big Bang es una imaginación genial. Las novelas que nosotros las tenemos como buenas novelas. Alejandro Dumas escribiendo sus novelas, Los Miserables. O Cervantes cuando escribe El Quijote y su Sancho. Y ahora tenemos un presidente que tiene una pepa de Quijote, ¿verdad? Espero que no se pelee con los molinos de viento, nada más. Hay problemas a resolver. Lo necesitamos. Él se ha puesto ahí, ha dejado que lo pongan. Pues a trabajar. Eso es lo que pedimos y vamos a orar para que Él trabaje. Amén. Chévere. Entonces, esa voluntad predestinada de Dios hacia nosotros se refiere a esa voluntad soberana que Dios posee, que Dios tiene para que todo lo que aquí está en este mundo, en nuestra vida, sean llenos de acontecimientos los cuales podamos nosotros irlos resolviendo. Y para Dios, pues, recuerden, hay metas, macrometas, luego hay metas intermedias, y metas pequeñas, y metas chiquitas. Pero todo eso está dentro de un marco organizacional que nosotros no podríamos comprenderlo. Porque estas metas, esta voluntad predestinada de Dios, son
Primero, irresistibles, o sea, nadie puede resistirse, es la voluntad de Dios. Es inmutable, nadie puede cambiarlo. E incondicional, nadie puede condicionar. Porque han sido ordenados por Dios. Y ese Dios es todopoderoso. Es un buen ejemplo aquí la muerte de Jesucristo en la cruz. Me dirás, ¿y desde dónde es un ejemplo esto? Porque Él nació para morir. Él nació para enseñar y mostrarnos a todos y a cada uno de nosotros la manera de cómo debe vivir un hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿este evento fue predestinado? Pues claro que sí. Y fue predestinado mucho antes de la creación de este planeta. ¿Eso quería decir que Dios ya sabía que Adán iba a fallar? Sí. Y lo dejó fallar. Ya. A ti te gusta que las personas se metan y no te dejen hacer lo que tú quieres hacer. ¿Cuánto gritarías porque alguien se meta en tu vida y te diga, no, tú no tienes que hacer? Desde la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad, y todas las libertades que hoy a nosotros nos gusta, lo resistirías. Serías capaz de. Bueno, ese es todo un tema, ¿verdad? El segundo aspecto de la voluntad de Dios es su voluntad moral. Estamos hablando en términos morales, en términos de normas que guardan y cuidan la moralidad de Dios, bajo las cuales debemos aprender a vivir. Y en realidad nosotros ser ejemplo de esa manera de vivir. Los 10 mandamientos expresados en el Éxodo 20 del 1 al 17, pues se describen en estos pasajes, ¿no? En el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento, encontramos esto mismo en Tesalonicenses capítulo 4 del 1 al 5, que nos habla de la santificación del cristiano. O sea, Dios pone reglas, pone normas, establece principios, valores, fundamentos, reglas, todas las cosas que te puedas imaginar, con un solo propósito. Quiero que seas una persona honorable, una persona buena, una persona de la cual yo, como Dios te dice, no necesito que tú me adornes algo, no necesito ese adorno tuyo, pero tú necesitas ser una persona de integridad. Mira la integridad de ese hombre llamado David. ¿Quién dejará de pensar en ese pequeño que se enfrentó a ese gigante? Y le dijo, ¿quién es ese filisteo? Y lo cayó y le cortó la cabeza. Desde allí nosotros sabemos que simplemente lo que había ocurrido era, se daba cumplimiento a esa unción que él había recibido. Recuerden, él ya estaba ungido para ser rey. Eso no significó de que en ese mismo momento fuera rey. Eso es lo que muchas veces no entendemos. Y sobre todo los beneficiarios no lo entienden. A ver, pregunto a alguno de ustedes. ¿Alguno de ustedes ha tenido el mensaje de Dios, que Dios está esperando ese tiempo que pase? O sea, el tiempo de Dios está esperándose para que tú seas manifestado como un gran hijo de Dios, porque te va a dar a otra responsabilidad. O caminamos por aquellas cosas que nos gustan, nos encantan hacer. Y claro, traemos a referencia nuestras opiniones. Dentro de las opiniones también tenemos, esto me gusta, aquello no me gusta,
mejor entonces voy a hacer esto y aquello y lo otro. ¿Y dónde quedó la voluntad de Dios? O sea, la voluntad de Dios es algo que tú puedes prescindirla. ¿Cuáles son tus valores morales? ¿Ah? ¿Inteligente o inmoral? Es aquí donde tenemos que ser claros. Dios habla con claridad. Cuidado. Y eso se lo dice en la Escritura. Que no murmures. ¿De quién? De este, de aquel, del otro. Porque casi siempre con nuestras opiniones de me gusta, no me gusta, parece bien, parece mal. ¿Qué crees que estás haciendo? Estás juzgando. Y juzgar significa meterte en camisa de 11 varas. Y como tú vas a creer que estás haciendo lo correcto, nunca te vas a arrepentir de ese hecho. Y el diablo estará feliz porque dirá, siempre va a tener este baldón, esta mancha en su vida. No nos gusta hacer lo que Dios dice, ¿verdad? Gustamos de las cosas que nos apasionan. Entonces, la próxima que quieras hacer tu santa y preciosa voluntad, reflexiona. Ten cuidado, amado. Ten cuidado, precioso Hijo de Dios. Haz lo que Dios te ha dicho que hagas. Estate en el lugar donde Dios te ha dicho que estés. ¿Qué sentido tiene tu vida fuera del contexto de lo que Dios quiere que hagas? ¿Ahora crees que Dios va a aceptar tus opiniones, va a aceptar tu parecer? Que el Señor te ayude. Y lo tercero es que hay una voluntad deseada. Es decir, Dios tiene esperanza en que cada uno de nosotros vamos a asumir y vamos a hacernos uno con el deseo de Dios. O sea, imagínate, el deseo de Dios es el deseo de sus hijos. Y esto incluye dentro de todo esto la idea de salvación. Esto incluye la idea del servicio, de la oración, de esas decisiones sabias, de ese carácter donde se evidencia la presencia del Espíritu Santo y del fruto del Señor. Entonces te hago esta pregunta. ¿No te das cuenta que eso significa un anhelar de hacer la voluntad de Dios? Hay muchos que han tratado con esta frasecita, obedecer. Yo siempre me peleo con esta frase. Porque obediencia es una categorización o es una caracterización que nosotros lo hacemos a nivel a priori. Pregúntele a alguien si es desobediente. Entonces, no. Yo obedezco, obedeces nada. Por eso que es horrible. Porque es tan genérico que no dice nada, tan genérico que no especifica nada, tan genérico que no determina el qué hacer. En cambio, cuando decimos, tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios, allí sí estamos yendo por el lado correcto. Porque el hacer la voluntad de Dios, obviamente, establece y determina que no estás haciendo tu voluntad, primero. Segundo, que te vas a someter a lo que diga tu Rey, Señor y Salvador. Y tercero, que vas a ser el ejecutor. Entonces va bien, ¿no? Entonces, esta es la voluntad deseada de Dios. Dios anhela que nosotros hagamos su voluntad. Para los que les gusta hablar en estos términos de obediencia, Dios anhela que le obedezcas. Pero recuerda, si me dices que obedeces a Dios, y no me dices en qué, porque no tienes ni idea de lo que significa obediencia. Y ese es el problema del término. Yo no pido que sean obedientes, yo pido que aprendamos a hacer la voluntad de Dios. O mejor, aprende a hacer lo bueno. Isaías 1:17. Dice, tienes que aprender a hacer lo bueno.
y hacer lo bueno en todos los ámbitos de lo que el quehacer humano tiene. Y después de que aprendas todas esas cosas, alguien mira, pero yo no tengo que hacer todo eso que a veces hace el médico, o hace el abogado, o hace... Bueno, está bien, no lo hagas. Pero definitivamente, tú tienes que aprender a hacer lo que te compete. ¿Ok? Listo. Entonces, estamos hablando de algo que es muy importante, ¿verdad? Y para ello, entonces, vamos a ver un poquito aquí lo que la palabra nos dice, sobre todo ya en términos correctos de cómo comportarnos. Estamos hablando de esa manera en la cual Dios quiere que tú y yo hagamos su voluntad. Entonces, recuerda, esto determina que hay una exigencia de una responsabilidad de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí la Biblia nos dice que cada uno de nosotros nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Y este es el tema que quiero también relevarlo, porque este tema ha sido, es y será manipulado de la manera increíble por personas que no conocen la esencia doctrinal. Y al no hacerlo, antes de dar la libertad de la verdad a sus hermanos, traen el oprobio de la mala interpretación y del temor. Alguien a quien no tenemos que aprender a tener ese temor llamado miedo, sino debemos tener ese temor por amor, o mejor, ese amor por el cual hacemos la voluntad de aquel que nos ama. Bien, aquí dice que nos presentaremos ante el tribunal de Cristo, y para rendir cuenta de nuestras acciones. Esto es lo bonito. Está escrito de esa manera en la palabra. No dice, ojo, como muchos lo interpretan, que vamos a tener que presentarnos para ser juzgados de nuestros pecados. Y vamos a deslindar ese detalle. Nótese que acciones es diferente de hablar de pecados. Y no dice de pecados. Alguien diría, no, pero está hablando de las acciones pecaminosas. Perdón, ¿por qué vamos a pensar que para esto sí, la palabra de Dios sea dubitativa? Es decir, que nos ha dejado así, a ver si lo interpretan, a ver si lo adivinan. ¿Sí? Recuerda, está diciendo hay acciones. Y las acciones es el cotidiano vivir, el cotidiano hacer. Y entonces los propósitos de la voluntad de Dios se traducen ¿en qué? En acciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a rendir cuentas? Que si tú y yo hicimos la voluntad de Dios, de aquello que nos fue encomendado, aquí la palabra no se refiere a pecados. Y si te has dado cuenta, al decir acciones, es perfectamente aceptable hacia cosas en las cuales Dios nos ha encomendado. ¿Ok? Alguien me dirá, pero todos nosotros pecamos. Y claro que sí. ¿Cómo quisiera, y eso lo digo siempre de esa manera, cómo quisiera decirles, hermanos, ustedes pecan, yo no. Todos. No hay uno solo. Empezando desde el más santulón de los santos que creen en Dios, hasta aquel que es tan liberal y que, bueno, a veces hace tontería y media. Todos, mientras estemos revestidos de esta carne, todos somos susceptibles al pecado. Bien, leamos primera de Juan, capítulo 1, versos 9 y 10. Que si confesamos nuestros pecados,
No dice que si confesamos nuestras acciones, no, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10 dice, si decimos que no pecamos, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí realmente está completamente claro este tema, porque primero nos dice que hay alguien que resuelve el problema del pecado. Su nombre es Jesús. Abogado tenemos en Cristo. Amén. Si ahora seguimos pensando en que este tema, basado en los versos, sobre todo, Hechos 26, 18, Efesios 1, 7 y Colosenses capítulo 1, creo que está en el verso 13, 14, dice allí específicamente en estos tres paquetes de versos, dice y habla que tenemos redención en la sangre. ¿De quién? De Cristo. Porque esa sangre es el perdón de nuestros pecados. Pero ese es el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Casi siempre que he explicado esto, han saltado muchos, se han dicho, no, ¿cómo Dios puede perdonar un pecado futuro? Teniendo esto, la definición establecida en Primera de Juan. Dice que por su preciosa sangre nosotros tenemos redención de nuestro pecado. Es importantísimo en esto entender que la mecánica ahora, en este tiempo, para nosotros, en la legislación, la nueva, esa que se especifica la ley del Espíritu de vida. Porque esa es la ley en la cual yo vivo. No sé si tú vivas en esa ley o vivirás en la ley del Decálogo. Si vives en eso, pobre de ti. Yo vivo en la ley del Espíritu de vida, así dice en la palabra. Y en la ley del Espíritu de vida nos dice que si confesamos. ¿Cuál es entonces el detalle? Que yo confiese. Entonces, si tú eres capaz de confesar, es porque primero te has arrepentido. Y el arrepentimiento, algunos de ustedes todavía seguirá pensando que son tan buenazos, que ustedes mismos se arrepienten. Son pero tan hermosamente buenos. No, yo soy arrinconado por el Espíritu Santo y me convence de delito y de pecado. Ah, qué simpático, ¿verdad? Eso dice la palabra, que el Espíritu Santo nos convencerá de delito y de pecado. Y que ese convencimiento trae, ¿qué cosa? Arrepentimiento. Y luego tengo que aprender a hacer lo correcto, y lo correcto es confesar. Y me dicen que confiese a quien sea. No, a Cristo. ¿Y para qué se lo confieso a Cristo? Para que el atributo de la sangre de Cristo, otra vuelta, actúe sobre mí. No volviendo a derramarse, sino que el poder que tiene esa sangre ya vertida sobre mí, al haberme cubierto, me lave, me limpie y me santifique. Otros interpretan pues fuera de este contexto y mezclan al creyente con el impío. Mira cómo lo mezclan. Es que ese es pues un gran error y nos traen muchos versos. Para empezar, quiero preguntarte, cuando un creyente baja a dormir, ¿está bien? El Señor, ¿a dónde los lleva a sus hijos que han bajado a dormir? ¿A cualquier sitio?
o los lleva como conforme escrito está al seno de Abraham. ¿Desde cuándo vamos a pensar que el hombre en realidad, una vez que ha descansado, está ahí pululando por los confines de la tierra? ¿Verdad que no? Y es que mire, muchos se basan en un verso, aquí está en Apocalipsis 20 del 11 al 15, con lo cual pretenden fortalecer ideas que no tienen nada que ver. Dice, y vi un gran trono blanco. Sí, ese es el trono al cual nosotros nos vamos a presentar. Y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron toda la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, nosotros no tenemos ningún lugar. O esto está hablando de aquellos que murieron sin reconocer a Cristo Jesús. Estamos hablando de un impío que descendió y murió. Y entonces ahora vuelven a cobrar vida y ahora tienen que presentarse delante del trono. ¿Qué es lo que hacen? Arrancan y escapan. Y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Porque el libro de la vida es abierto, eso quiere decir que las personas que estaban delante del trono de Dios, grandes y pequeños, eran hijos de Dios. Este es un conflicto serio, conflicto que no lo resuelve. Aquí nos está hablando de las personas que nunca aceptaron a Cristo como su Rey, Señor y Salvador. Y entonces, por favor, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Qué simpático, ¿no? Aquí pone obras y no pone acciones. Y aquí tampoco dice que el seno de Abraham hizo que los que han dormido allí se vayan y se presenten. ¿De dónde entonces quieren forzar a interpretar que aquí están delante de Dios los hijos suyos? Y todavía aquí viene lo siguiente. En el verso 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien, doctrinalmente dice la palabra que todo aquel que ha sido salvo, es decir, todo aquel que se ha convertido en el templo del Espíritu de Dios, ya no está pues en este conflicto. Su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿La vida quién me la da? ¿Yo mismo? ¿Mis acciones? No, la presencia de Dios en mí. Y entonces si empezamos a darnos cuenta de esto, una vez más te diré, para aquellos que no entienden aún, Apocalipsis 20 está hablando del juicio en el trono blanco, el juicio que Dios hace a todas las naciones. Nosotros no somos naciones, nosotros somos los hijos de Dios. Y aquí no están siendo citados que se levantaron los que estaban en el seno de Abraham, ¿verdad? Y para seguir afianzando más esto, nosotros que afirmamos que Cristo es nuestro Señor y Salvador y nos aferramos a la palabra, estamos en realidad bajo la ley espiritual de Cristo. Así también se dice esto en Romanos 8:2 y se explica en Romanos 7:6. O sea, ¿por qué
quiénes son los que están bajo esta ley. Y entonces, pues, aquí, con este deslinde, creo que todos ya no tendremos que estar ahí, pues, pensando, como algunos tienen por costumbre, de que puedes perder tu salvación. Se explica en muchos de los casos, y no lo hacen con claridad, que el hombre puede perder su salvación. Y en algunos temas utilizan más la razón y a veces dudan del Señor que pueda tener un plan de vida. Y es porque en realidad casi siempre nos comparamos con los otros que parecen tener mejores oportunidades. Y quiero que terminemos entendiendo bien esto. Es aquí donde Dios quiere que comprendas que, sin embargo, el Dios que te otorga la vida y que determina qué es lo que has de ser, confía en Él. Puede que no entendamos algunas cosas y de repente parece que otros tienen mayores y mejores ventajas en la vida mientras que nosotros u otros sufren. Pero ¿cuándo vas a poner en práctica la palabra poderosa de Dios cuando nos dice que sabemos que todo juicio de Dios es de acuerdo a su buena y perfecta voluntad? En otras palabras, nuestra tarea es ser fieles. Y como te gusta hablar de la obediencia, sea obediente, pues. Y empieza a utilizar tus capacidades y descubre las oportunidades que tienes. Incluso en medio de todas las dificultades que sabemos que hoy nos está ajustando. Termino este tema sobre el juicio delante del trono blanco. El juicio delante del trono blanco está dado para los no creyentes, para los que nunca aceptaron a Jesús como su Rey, Señor y Salvador. Y recuerda que aquel que rechazó el nombre de Jesús ya estaba condenado. ¿No dice así la palabra? Está en el Evangelio. Qué maravilla nos está explicando ahí Apocalipsis 20, si no es que ya está asociado a toda la palabra. Y esto se refiere específicamente a los no creyentes. Y los creyentes, bueno, para aquellos que todavía siguen insistiendo, recuerden los creyentes, unos van a bajar y van a descender al seno de Abraham. Y al postrer tiempo, cuando suene la trompeta y Jesús regrese para arrebatarnos, entonces ellos se levantarán. ¿De dónde? Del seno de Abraham. Primero ellos y luego nosotros, y en un abrir y cerrar de ojos, entre todos estaremos sobre las nubes esperando a nuestro Señor. ¿Ok? Ahí están los dos escenarios. El escenario de los no creyentes y el escenario de los creyentes. Y si alguno de ustedes tiene duda, pues consulten. Estamos para ayudarlos a interpretar las Sagradas Escrituras. Bien, entonces, cuando la palabra en Colosenses 1:9 nos ha dicho que Dios anhela, quiere que tú y yo estemos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, porque esto da sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es justamente lo más hermoso que tú y yo debemos comprender. Y eso no se va a hacer porque alguien me dice, voy a ponerme a orar. Es bueno orar. Pero ¿cómo quieres que te hable Dios? Primero quiere que aprendas a que escuches a través de la palabra de Dios. Cuando tú leyendo las Escrituras experimentes que Dios te habló, que Dios te hizo entender.
Ahora te das cuenta que tengo que hacer aclaraciones a personas que han tergiversado y están creando conflicto en personas que también a veces no gustan leer de las Escrituras ni estudiarlas. ¿Cómo van a conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo van a fundamentar y van a sostener una sabiduría y una inteligencia espiritual? Entonces, miren, la carencia de esto trae también conflictos. Y no falta gente que a veces uno dice, ¿cómo puede un ciego ser guía de otro ciego? ¿Cuántas veces vamos a encontrar gente que en una circunstancia fue en realidad asolador de la iglesia del Señor? Estoy hablando de Pablo. Él odiaba a todos los hijos de Dios y había pedido autorizaciones para proceder brutalmente contra ellos. Y es que se ve a Saulo, depredador de la iglesia del Señor. Hasta que Dios tomó parte de esto y le dijo, oye, ¿por qué me persigues? Lo cegó de su vista. Luego lo transformó en uno de sus apóstoles. Y esto es lo que más quiero rescatar. No hay nadie demasiado malo para no poder ser salvo. Lo único que tienes que buscar, y todos debemos buscar, es que Dios deposite su fe en Cristo. Cuando esto ocurre, todo cambia. Cambia de tal manera que podemos alegrarnos. Bien, cuando nosotros entendemos todo eso y no queremos ir en sentido contrario, sino seguir el consejo de poder tener esa sabiduría y esa inteligencia espiritual, quiero que tú entiendas que hay un Dios que cuando ve esa actitud en ti, se deleita. En el Salmo 16:11 nos dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Quiero preguntarles, ¿creen que estas cosas de las cuales Dios quiere hablarnos, mostrarnos, son cosas horribles, que dan miedo? No, tenemos un Dios que quiere guiarnos, que quiere conducirnos. Ahora pues, en el Salmo 32, verso 8, dice, te daré a entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Te imaginas un Dios que pone tus ojos sobre ti? Es que es tu Padre, es tu papá. En Proverbios 3, los versos 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y si así lo haces te darás cuenta cómo Él va a enderezar tus veredas. Aleluya. Esta es la verdad. No eres tú el que enderezas, es Él el que lo endereza. Por ello, ¿qué es lo que tú y yo debemos hacer? Bueno, primero, eliminar aquello que impide que tú y yo podamos descubrir el hacer la voluntad de Dios. Y tú me dirás, ¿cuáles son esos impedimentos? Quiero realmente retirarlos. Bueno, primero es tu propia voluntad. Ay, claro, ay, si te calmas ya, no, ¿cómo es eso? Es que miren, casi siempre nosotros deseamos que Dios quiera hacer nuestra voluntad y se cumpla. Firmes. No está primero tu voluntad, está la voluntad de Él. Y si tu voluntad se acoge a la voluntad de Él, chévere. Esa es la forma en la cual tú y yo tenemos que empezar a vivir. Yo tengo que aprender a amar lo que ama Dios. Tengo que aprender a gustar lo que gusta Dios. Tengo que aprender a hacer lo que hace Dios. Ay, caramba. Entonces así ya no estoy molesto. A lo contrario, estoy feliz porque de esa manera soy parte y no soy oposición. Luego, también
está pues la influencia de los demás, de otras personas, que a veces con falso y escaso conocimiento de la palabra de Dios nos empiezan a aconsejar tontería y media. La religiosidad es parte de esa tontería y media que nos enseña. Y a veces aprendemos a escuchar a ellos antes de escuchar y confiar en Dios. El otro problema que sí te impide descubrir la palabra, esto sí es tremendo, es la ignorancia acerca de la palabra de Dios. Y lo digo así, ignorancia. A veces conozco de ignorantes que opinan de la palabra de Dios. Ay, mis amigos marxistas, como si conocieran la palabra, hablan de ella lo que se les ocurre. Bueno, dice, la ignorancia es atrevida. Y sobre todo esa supina ignorancia es terrible. Pero eso no solamente son de ellos, es de los hijos de Dios que por la vagancia no quieren entrar y esforzarse en estudiar la palabra de Dios. Si desconoces sus promesas, ¿dónde estará tu esperanza? El otro problema es la duda, que es justamente falta de información. Y luego empiezas tú a suponer, y por la suposición empiezan tus dudas, y con tus dudas lo ofendes a Dios. Ay, no, pero él tiene pues que entenderme que yo soy un ignorante. ¿Cómo entender a alguien que es ignorante si te he dado todas las habilidades para que puedas hacerlo y no quieres? A lo más que puedo entender que eres un reverendo vago, pues. ¿Verdad? Y si lo eres, ¿por qué no cambias? Otro aspecto que impide el descubrir la voluntad de Dios son esos sentimientos de demérito, de esas modestias que a veces tenemos. No creo que Dios pueda usarme a mí, yo que soy esto, yo que soy aquello. ¿Por qué lo dices? ¿Porque realmente te consideras así? ¿O porque es tu comodidad? Yo conozco de mucha gente que dice esto por comodidad, no quiere esforzarse. Y de verdad, hay que ser también honestos y claros. Dios no usa ignorantes. Y si hay un ignorante que dice, sí, ignoro cómo me va a usar, entonces cambia esa realidad. Dios te ha dado la inteligencia necesaria para poder salir adelante. Otro detalle es el temor. El temor y las dudas que tenemos de nuestras habilidades. Sal de ello. Si Dios te llama para una tarea, seguramente Él te va a ir fortaleciendo en esas habilidades que necesitas para que Él bendiga la obra de tus manos, porque estás haciendo la voluntad de Dios. Y el otro es ese pecado concurrente, ese pecado conocido, ese pecado del cual no quieres cambiar. Y a veces los tenemos. Bien, terminemos nuestra meditación agradeciéndole al Señor de que sí podemos hacer cosas concretas para poder conocer su voluntad. Y ya no nos vamos a dejar engañar. Si quiero hacer la voluntad de Dios, tengo que estudiar, tengo que prepararme, tengo que acercarme a alguien y decirle, enséñame la palabra. El conflicto es, ¿qué me van a enseñar a mí? ¿Podrán enseñarme? ¿Habrá alguien aquí que tenga más preparación que yo? Son cosas que nos ha pasado, ¿verdad? Bien. Siempre vas a encontrar cosas, y esas cosas a veces se pueden explicar de esta manera.
¿Es algo que te impide a ti seguir la voluntad de Dios? Si tu respuesta es positiva, deshazte de ellas. Porque es mejor estar en paz con Dios que por esas ideas que a veces son grandotas, ¿no? Tengamos conflictos con Dios. ¿Recuerdas tu papá? Y tu papá tiene derecho. Ay, no, Dios no tiene derecho, tiene que entenderme, tiene que... Por favor, basta, basta, basta. No podemos seguir insistiendo en lo que no podemos insistir. Si un día estuviste dispuesto a entregarte a Cristo para comenzar a vivir dentro de una buena, agradable y perfecta voluntad, ¿qué te está pasando? ¿Crees que el statu quo o el no hacer nada o el simplemente esperar que otros hagan y que tú digas, sí, pues estamos haciendo? Yo conozco de mucha gente que hace eso. No hicieron nada. O las pocas cosas que hicieron fueron las cosas más cómodas, ¿no? Nunca se arriesgaron a nada. Nunca se cansaron, nunca se fatigaron, nunca se pusieron bajo el sol, bajo el frío, bajo las circunstancias que a veces son adversas. Siempre mirando, cuidando. Voy a hacer lo necesario para que todos me miren y hasta ahí llego, ¿sí? ¿Y cuántos han hecho, incluso han quitado la voluntad de aquellos que sirven o servían? Porque no les gustaba su carácter. Ya se cree el ministro, ya se cree el pastor, Caracho, ¿es que acaso tú no tienes cosas con las cuales sacas esas actitudes de tus hermanos? De decirte, ya basta. Es tiempo de que te pongas tu mameluco, tu overol, vamos a trabajar. Y no. A mí me tienen que pagar para ir a trabajar. Te estás apoyando a mal palo. Trabaja y Dios te va a premiar. Y la última conclusión que pondría sería, ¿te has dado cuenta que esto que estás viviendo te impide, primero, creer más y más en el Señor? Y entonces incluso los problemas que tienes de que Él te pueda perdonar se pone en tela de juicio y dudas. Y esto, antes de ayudarte, refrena tu arrepentimiento y no acudes ante Él, y entonces tu fe se deteriora cada día más y más. ¿Cuándo vas a dejar? Ya, Señor, he decidido creer en ti. Sé que tú eres el Todopoderoso, perdóname, transfórmame, me arrepiento, Señor. Hasta ahora no he hecho nada casi. Y yo tengo que yo me voy a parar delante de tu trono para dar cuenta de mis acciones, de las acciones que están en tu voluntad, que yo, como hijo tuyo, me he comprometido a cumplir. Y si no lo he cumplido, ahí soy punible a tu sanción, pero no por pecado, porque tú ya, Señor, nos has perdonado del pecado, pasado, presente y futuro. Hoy nosotros, tus hijos, tenemos un gran pleito: el cumplir las acciones que tú nos encomiendas a hacer. Y el no hacerlo no nos ayuda. El no hacerlo vuelve contra nosotros, reclamándonos: Señor, perdónanos. Sé propicio, Padre. Gracias porque a través de esta meditación nos has exhortado, Señor, en que tenemos que aprender a hacer.
Si hay alguien que dice, es que yo no puedo hacer porque esto me está perjudicando, arregla pues esa situación. No hay una sola manera de arreglar. En el Señor hay varias maneras de arreglar. Pero nadie puede decir, es que si yo arreglo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Recuerda, Dios no te obliga a que seas esclavo de nadie. Dios nos ha dado una libertad, la misma que debemos ejercer. Cierto, cuidando las responsabilidades que siempre vamos asumiendo. Pero Dios no nos quiere esclavos de nadie, y menos del pecado. Que Dios nos bendiga, que Dios haga lo necesario en ti y en mí y en cada uno de nuestros amados hermanos, porque necesitamos seguir a Cristo, necesitamos aprender a ser y a hacer su voluntad. Que el Señor nos guarde y nos tome. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque nos ayudas a hacer aquello en lo que tú y yo, Señor, tenemos que aprender a vivir. Tú enseñándonos, nosotros aprendiendo a hacerlo. Tú guiándonos y nosotros ejecutando tu voluntad. Y cada uno de nosotros, siervos inútiles, porque nosotros hacemos lo que tú dices. Esa es la excelencia de la cual tú quieres que podamos aprender a vivir. Bendito seas, precioso Dios, bendito seas, amoroso Señor. Danos la fuerza, la fortaleza, porque un día estaremos ante ese trono y queremos estar felices ante el trono y decirte gracias, Señor. Tú me ayudaste, contigo vencimos, contigo hice esto, Señor, contigo alcanzamos estas metas. Qué hermoso será en todo eso, Señor. Y tú nos llamarás y nos dirás, buen hijo, pasa para acá. Ven para acá. Toma, aquí está tu galardón. Gracias, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amados. Gracias por este buen tiempo. Perdonen por el entusiasmo de la palabra, pero es la palabra de Dios. Quiero decirles que los amamos mucho. Pastora, yo amo. Les enviamos muchos saludos a todos y cada uno de ustedes. Fortaleza. Confiemos en Dios y obedezcamos todas las reglas para tener los cuidados necesarios para no infectarnos. Esa higiene interior espiritual también tiene que reflejarse en una higiene externa. Mientras más aprendas a lavar tu ropita, también aprenderás a lavar tu alma. Y le dirás, alma mía, sujétate al Espíritu. Eso será la mejor forma de empezar a hacer la voluntad de Dios. Que el Señor nos bendiga. Gracias, amados, y estaremos el próximo domingo, si es que el Señor lo permite. Gracias, amados, gracias de todo corazón, y que tengan una linda